La transmutación de la realidad no es un concepto místico reservado para iniciados en tradiciones esotéricas. No es un proceso que requiere años de preparación espiritual antes de poder ser aplicado. Y no es, como el nombre podría sugerir, algo que ocurre fuera de las leyes naturales que gobiernan la relación entre la conciencia y la experiencia. Es precisamente lo contrario. Es la aplicación más directa y más verificable de esas leyes. Es el reconocimiento de que la realidad no es fija, que no es una estructura independiente que existe por sí sola, sin relación con la conciencia que la percibe, que es, en cambio, el reflejo preciso y constante de los estados internos de quien la habita, y que por lo tanto puede ser transmutada, cambiada en su naturaleza fundamental, no manipulando las circunstancias externas, sino cambiando la calidad de la conciencia, desde la que esas circunstancias son percibidas y habitadas. Abdullah conocía esto no como teoría filosófica, sino como experiencia directa verificada, a lo largo de décadas de observación y de práctica. Y lo que lo convertía en un maestro extraordinario no era que tuviera acceso a conocimientos que otros no tuvieran, era que vivía lo que enseñaba con una completud que raramente se encuentra en un ser humano, que no había distancia entre su comprensión y su vida, que cada circunstancia que encontraba era transmutada por la calidad de la conciencia que traía a ella, no porque forzara las circunstancias a cambiar, sino porque su manera de habitarlas era tan diferente de la manera habitual en que la mayoría de las personas habita sus circunstancias, que la ley del reflejo no podía producir para él las mismas experiencias que producía para quienes operaban desde frecuencias completamente diferentes. Neville Goddard recibió esta comprensión de Abdullah a lo largo de años de trabajo conjunto, que él mismo describía como la experiencia más transformadora de su vida. No porque Abdullah le diera información nueva, sino porque Abdullah era la demostración viva de algo que Neville había leído y estudiado sin ser capaz de hacerlo completamente operativo en su propia vida. Y ver esa demostración viva, estar en contacto directo con alguien que habitaba la comprensión de la transmutación de la realidad, en lugar de simplemente conocerla, produjo en Neville algo que ningún libro ni ninguna conferencia habría podido producir. Produjo la comprensión encarnada, la comprensión que no solo se sabe sino que se es. El rito secreto de transmutación de la realidad que Abdullah transmitió a Neville no era un ritual en el sentido convencional del término. No había pasos específicos que debían seguirse en un orden determinado. No había palabras que debían pronunciarse, ni gestos que debían hacerse. Era algo más fundamental y más directo que cualquier ritual externo. Era un proceso interno, un movimiento específico de la conciencia que cuando se realiza genuinamente, cambia la naturaleza de lo que se experimenta con la misma inevitabilidad con que cambiar la fuente de luz en una habitación cambia la manera en que todo en esa habitación aparece. Ese movimiento de la conciencia tiene tres fases que no son pasos secuenciales, sino aspectos simultáneos de una sola realidad. La primera fase es el reconocimiento. No el reconocimiento intelectual de que la realidad es construida por la conciencia, aunque ese reconocimiento es el punto de partida. El reconocimiento directo, visceral, encarnado, de que la situación que se está experimentando en este momento no es una realidad objetiva independiente. Es el reflejo de un estado de conciencia, y ese estado de conciencia puede ser cambiado. No con esfuerzo heroico, con la misma naturalidad con que se cambia la expresión del rostro cuando se entiende algo que antes no se entendía. La segunda fase es la transmutación propiamente dicha, el movimiento deliberado de la conciencia desde el estado que está produciendo la experiencia indeseada hacia el estado que produce la experiencia deseada. No fingir que la situación indeseada no existe. No negar las circunstancias presentes, sino cambiar la calidad desde la que se habitan esas circunstancias. Habitarlas desde el estado de quien ya sabe que son temporales, porque son el reflejo de un estado que está cambiando. Habitarlas desde la frecuencia del resultado deseado, en lugar de desde la frecuencia del problema presente. Habitarlas desde el lugar del ya,
en lugar del todavía no. La tercera fase es la constancia. Mantener el estado transmutado, no solo en los momentos de práctica formal, sino en los momentos ordinarios donde los patrones automáticos intentan reinstalarse, donde la situación indeseada sigue visible en el mundo físico y donde la mente condicionada quiere interpretar esa visibilidad como prueba de que nada ha cambiado y de que la transmutación no está funcionando. En esos momentos la constancia requiere confiar en la ley lo suficiente como para mantener el estado transmutado antes de que las circunstancias externas confirmen ese estado. Porque la confirmación siempre sigue al estado, nunca lo precede. Detente ahora mismo. Antes de continuar leyendo, piensa en una situación de tu vida que quieres transmutar, no en cómo cambiarla desde afuera. ¿En qué estado de conciencia estás habitando cuando piensas en ella? ¿Desde qué frecuencia la estás observando? Y pregúntate con honestidad genuina, ¿estoy habitando esta situación desde el estado que la produce o desde el estado que produce lo que quiero en su lugar? Esa pregunta simple y honesta es el comienzo del rito de transmutación, no el final. El comienzo. Escribe en los comentarios ahora mismo una palabra que describa la situación que más quieres transmutar en tu vida en este momento. Una palabra, una sola. Esa palabra nombrando lo que quieres cambiar desde la frecuencia del reconocimiento, y no desde la frecuencia de la denuncia, es ya un primer acto de transmutación. No dramático, no espectacular, pero real. Si este video te está dando algo genuino, si sientes que estas palabras están tocando una comprensión que reconoces más allá del nivel intelectual, considera apoyar este canal con un super chat. No porque debas hacerlo, sino porque este trabajo se hace con la misma dedicación y el mismo amor con que Abdullah transmitía sus enseñanzas a quienes estaban listos para recibirlas. Y cada contribución, cualquiera que sea su tamaño, permite que este trabajo continúe llegando a más personas que están listas para esta comprensión. Dale like a este video, compártelo con alguien que sabes está en el momento justo para recibirlo, suscríbete y activa la campanita. Abdullah explicaba la naturaleza del rito de transmutación, usando una imagen que Neville repetía frecuentemente en sus conferencias, porque capturaba con precisión lo que ninguna descripción abstracta podía capturar completamente. Abdullah decía que la mayoría de las personas intenta cambiar su realidad desde adentro de la realidad que quiere cambiar, que intenta modificar las circunstancias, operando desde el mismo estado de conciencia que produce esas circunstancias, y que eso era como intentar salir de una habitación sin salir de la habitación, como intentar ver tu propio ojo, con tu propio ojo sin la ayuda de un espejo, como intentar limpiar el reflejo tocando el espejo, en lugar de cambiando lo que está frente a él. El rito de transmutación era exactamente ese movimiento. El movimiento de salir de la habitación, de pararse fuera del estado que produce la realidad indeseada, para poder verla claramente como el reflejo que es, y para poder operar desde un estado diferente que produce un reflejo diferente. No un esfuerzo de modificar las circunstancias desde dentro de ellas. Un cambio de posición de la conciencia que hace que las circunstancias cambien como consecuencia natural de ese cambio de posición. Esta imagen de cambiar la posición de la conciencia es más literal de lo que parece, porque la posición de la conciencia en relación con una situación dada no es una metáfora, es una descripción funcional de algo real. Cuando se opera desde el estado de quien está atrapado en el problema, la conciencia está literalmente dentro del problema. Ve desde adentro. Interpreta desde adentro. Reacciona desde adentro. Y todo lo que produce desde esa posición interior lleva la marca de esa posición. Está impregnado de la frecuencia del problema. Y el universo refleja esa frecuencia con su precisión habitual, produciendo más experiencias que corresponden al estado de quien está atrapado dentro del problema. Cuando se realiza el rito de transmutación, la conciencia cambia de posición. Se mueve hacia afuera del estado del problema, hacia el estado de quien observa el problema, desde el lugar de quien ya sabe cómo se resuelve.
desde el lugar de quien ya habita el estado del resultado deseado, aunque ese resultado no sea todavía visible en el mundo físico. Y desde esa nueva posición, lo que la conciencia produce es completamente diferente. No porque las circunstancias externas hayan cambiado de inmediato, sino porque la frecuencia irradiada ha cambiado, y el universo, que responde a la frecuencia con la precisión que es su naturaleza, comienza a producir circunstancias que corresponden a la nueva frecuencia en lugar de circunstancias que corresponden a la antigua. Abdullah realizaba este movimiento de transmutación de manera tan rápida y tan natural que para quien lo observaba desde afuera podía parecer que no hacía nada especial, que simplemente estaba presente con las circunstancias sin la contracción interna que la mayoría de las personas lleva a sus dificultades. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que hacía. Estaba presente, sin la contracción, sin el estado del problema que produce más problema, con la apertura específica de quien ha salido del estado interno del problema y que por lo tanto puede ver la situación con una claridad que quien está dentro de ella no puede acceder. Esa claridad que emerge cuando la conciencia sale del estado del problema no es solo una perspectiva más favorable, es una capacidad funcional radicalmente diferente. Quien está dentro del estado del problema no puede ver las soluciones que son visibles desde afuera, no porque la información no esté disponible, sino porque el estado del problema filtra la información de manera que solo deja pasar lo que confirma el estado. Las oportunidades que existían se vuelven invisibles. Las posibilidades que estaban presentes se hacen inalcanzables. Los recursos que estaban disponibles no se reconocen como tales. Todo porque la posición de la conciencia determina qué puede ser visto y qué no. Cuando la transmutación ocurre, cuando la conciencia cambia de posición, lo que se puede ver cambia radicalmente. Las oportunidades que eran invisibles se vuelven visibles. Las posibilidades que parecían inalcanzables se revelan como accesibles. Los recursos que no eran reconocidos como tales se reconocen. No porque el mundo externo haya cambiado en ese momento, sino porque la posición de la conciencia que lo observa ha cambiado. Y desde esa nueva posición, el mismo mundo externo tiene una apariencia completamente diferente y ofrece posibilidades completamente diferentes. Neville verificó esto repetidamente en su propia vida y documentó esas verificaciones con la honestidad y la precisión que lo caracterizaban como maestro. Documentó situaciones donde la transmutación de la conciencia había precedido a cambios en las circunstancias externas, de maneras que no podían ser explicadas por factores externos. Donde la claridad que emergía después de la transmutación había permitido ver y aprovechar oportunidades que antes eran completamente invisibles. Donde el cambio de posición de la conciencia había producido cambios en el comportamiento y en las decisiones que a su vez habían producido cambios en las circunstancias de maneras perfectamente comprensibles desde la perspectiva de la ley. Porque la transmutación no es magia en el sentido de producir efectos sin causa, es la aplicación más directa posible de una ley de causa y efecto que la mayoría de las personas no reconoce como tal, porque la causa opera en un nivel que no es visible a simple vista. La causa es el estado de conciencia. El efecto es la circunstancia que corresponde a ese estado. Y la transmutación es el cambio de la causa, lo cual produce inevitablemente el cambio del efecto. Con la misma lógica con que cambiar la dirección en que se camina produce inevitablemente llegar a un destino diferente del que se habría alcanzado si se hubiera continuado en la dirección original. Abdullah llegó a realizar este proceso de transmutación con la naturalidad y la rapidez de alguien para quien el estado transmutado era el estado natural de partida y no el estado de llegada. No necesitaba realizar el rito de transmutación como proceso deliberado en la mayoría de los casos porque su posición de conciencia raramente era la posición del problema. Era la posición de quien ve las circunstancias desde afuera, desde el lugar del ya resuelto, desde la frecuencia del resultado deseado, con suficiente consistencia para que la transmutación fuera su estado habitual, en lugar de un esfuerzo que realizar en momentos específicos. Neville desarrolló esta capacidad progresivamente,
Y lo que documentó no era solo el resultado de los momentos en que la transmutación ocurría dramáticamente. Documentaba también el proceso acumulativo de hacer el movimiento cada vez más pequeño, cada vez más rápido, cada vez más natural, hasta el punto en que la necesidad de un rito deliberado se reducía, porque el estado transmutado se había convertido en el estado habitual desde el que operaba la mayor parte del tiempo. Este proceso de hacer el movimiento cada vez más pequeño y cada vez más rápido es exactamente el objetivo práctico del trabajo de transmutación. No alcanzar una perfección estática. Desarrollar una agilidad creciente en el movimiento de la conciencia, desde el estado que produce problemas hacia el estado que produce soluciones. Una agilidad que con el tiempo se convierte en la naturalidad que Abdullah encarnaba, la naturalidad de quien no necesita realizar el rito como proceso deliberado, porque la posición correcta de la conciencia es simplemente su manera de estar en el mundo. La transmutación no ocurre una sola vez. Ocurre en los momentos ordinarios, donde la posición de la conciencia se decide sin que nadie lo anuncie y sin que ninguna práctica formal esté en curso. En el momento donde se recibe una noticia inesperada y la primera reacción interna revela desde qué estado se está operando. En el momento donde una circunstancia difícil persiste y la mente quiere interpretar esa persistencia como prueba de que la transmutación no está funcionando. En el momento donde el cansancio o la distracción hacen que el estado habitual reaparezca sin que se lo haya invitado conscientemente. En todos esos momentos el rito de transmutación está disponible, no como proceso elaborado que requiere preparación, como el simple reconocimiento de qué posición está ocupando la conciencia en ese momento, y como la decisión de moverla si ha vuelto a la posición del problema. Ese movimiento puede ser tan pequeño como un solo respiro consciente, como el momento de pausa entre el estímulo y la respuesta automática, donde se elige responder desde el estado transmutado en lugar de desde el estado condicionado. Abdullah dominaba esos momentos pequeños con una precisión que Neville describía como casi invisible desde afuera. No había drama en los ajustes que Abdullah hacía. No había momentos visibles de esfuerzo interno. Solo una presencia consistente y tranquila que no variaba significativamente, dependiendo de lo que las circunstancias externas presentaban. Y esa consistencia de la presencia era exactamente lo que producía la consistencia de los resultados. No la intensidad de las prácticas formales, la calidad constante de los momentos pequeños donde la posición de la conciencia se ajustaba silenciosamente hacia el estado transmutado. Neville aprendió a valorar esos momentos pequeños más de lo que inicialmente lo hacía. En los primeros años de su trabajo con Abdullah, tendía a enfocarse en los momentos grandes, en las sesiones formales de práctica, en las transmutaciones dramáticas de situaciones significativas, y Abdullah lo redirigía consistentemente hacia los momentos pequeños, hacia los ajustes silenciosos, hacia la calidad de la presencia en los momentos donde nadie estaba mirando y donde ninguna práctica específica estaba en curso. Porque esos momentos pequeños son la sustancia real de la vida. Son donde la mayor parte del tiempo consciente transcurre. Y son donde la frecuencia habitual se construye o se erosiona, no de manera dramática sino de manera acumulativa y constante. Un momento donde el estado transmutado es habitado genuinamente, aunque sea brevemente, aunque sea de manera imperfecta, es un momento que contribuye al desarrollo de esa habitación como hábito, y los hábitos son lo que determina los resultados consistentes más que ningún otro factor. La transmutación habitual, la transmutación que ocurre sin esfuerzo deliberado, porque el estado transmutado se ha convertido en el estado de default, es el resultado de muchos momentos pequeños de práctica genuina acumulados en el tiempo, no de unas pocas transmutaciones dramáticas en momentos especiales, de la textura cotidiana de cómo se relaciona la conciencia con las circunstancias ordinarias de la vida, de la calidad de la presencia que se trae a los momentos donde nada especial está pasando, y donde por lo tanto los patrones más profundos operan sin el filtro del esfuerzo consciente.
Esta comprensión cambia algo fundamental en la manera en que se practica la transmutación. Mueve el foco desde los momentos especiales hacia los momentos ordinarios, desde las sesiones formales hacia las interacciones cotidianas, desde los grandes esfuerzos deliberados hacia los pequeños ajustes consistentes. Y ese cambio de foco, aunque parezca restar importancia a la práctica formal, en realidad la profundiza porque la integra en el tejido completo de la vida, en lugar de mantenerla separada como actividad especial que ocurre en momentos específicos. Abdullah no tenía vida espiritual separada de vida ordinaria. Todo era una sola vida vivida desde una sola calidad de conciencia, que no variaba significativamente entre los momentos considerados especiales y los momentos considerados ordinarios. Y esa integración, esa ausencia de compartimentos entre el ser espiritual y el ser cotidiano, era lo que producía la consistencia de su presencia y la consistencia de sus resultados. No la intensidad de sus prácticas, la integración de una cualidad de conciencia en todos los momentos de su existencia sin excepción. Neville aspiraba a esa integración y la desarrolló progresivamente. Documentó no solo los momentos de transmutación exitosa, sino también los momentos de recaída en el estado condicionado. Y lo que documentó sobre esos momentos de recaída era tan valioso como lo que documentaba sobre los momentos de transmutación, porque los momentos de recaída revelaban los patrones específicos que tenían más fuerza en su sistema, los puntos donde la transmutación requería más trabajo, los estados donde el ajuste era más difícil y requería más atención y más práctica para volverse natural. Esa documentación honesta de los propios patrones de recaída es parte integral del rito de transmutación tal como Abdullah lo enseñaba, no como ejercicio de autocrítica, como diagnóstico preciso de dónde el trabajo es necesario, porque sin ese diagnóstico, el trabajo es genérico y produce resultados inconsistentes. Con ese diagnóstico, el trabajo es específico y produce resultados que corresponden con precisión a la causa que están abordando. La transmutación de la realidad no es un proceso que se aprende una vez y se aplica mecánicamente de ahí en adelante. Es una práctica viviente que se profundiza continuamente a medida que la comprensión crece y la habilidad se refina. A medida que los puntos de recaída se hacen más visibles y se trabajan más directamente. A medida que los ajustes se hacen más rápidos y más naturales. A medida que el estado transmutado se vuelve cada vez más el estado habitual y menos el estado al que se aspira. Ese proceso de profundización continua no tiene un punto de llegada definitivo. Tiene un horizonte que siempre se expande. Y esa expansión continua del horizonte no es una fuente de frustración para quien comprende el proceso. Es la señal de que el proceso está vivo, de que la práctica está produciendo sus efectos, de que la comprensión está creciendo en lugar de estancarse, y de que los resultados correspondientes a esa comprensión creciente son progresivamente más ricos, más rápidos y más consistentes de lo que eran en etapas anteriores del mismo proceso. Abdullah había llegado en ese horizonte en expansión a un punto donde la transmutación era simplemente su manera natural de existir en el mundo, no una práctica que realizaba, una cualidad de ser que era, y esa cualidad de ser producía resultados que quienes lo observaban desde afuera podían ver pero cuya causa operaba en un nivel que no era visible sin la comprensión que Abdullah tenía y que transmitió a Neville, y que ahora está disponible para quien esté dispuesto a recibirla con la honestidad y la consistencia que produce resultados reales, en lugar de comprensiones interesantes que no cambian nada en la práctica. La profundidad del rito de transmutación no se mide por la intensidad de los momentos donde se practica. Se mide por la calidad de la presencia que se desarrolla a través de su práctica consistente en los momentos donde nadie mira y donde ningún esfuerzo especial está en curso. Porque esos momentos son los que construyen la frecuencia real. No las declaraciones que se hacen en los momentos de inspiración. No las sesiones formales de práctica donde la atención está deliberadamente dirigida. Los momentos ordinarios donde la conciencia opera desde sus patrones más arraigados, sin la cobertura del esfuerzo consciente.
Abdullah entendía esto de una manera que iba más allá de la comprensión intelectual. Lo vivía en cada momento sin excepción. Y lo que lo distinguía no era que nunca encontrara circunstancias difíciles, era que su posición de conciencia en relación con esas circunstancias raramente era la posición del problema. Era la posición de quien observa desde afuera, desde el lugar del ya, desde la frecuencia del estado transmutado. Y esa posición diferente producía una relación diferente con las circunstancias que a su vez producía resultados diferentes, con la inevitabilidad de una ley que no tiene preferencias, sino solo precisión. Neville aprendió a notar la diferencia entre operar desde la posición del problema y operar desde la posición del estado transmutado, no como distinciones filosóficas, sino como experiencias corporales concretas. Porque las dos posiciones tienen cualidades sensoriales diferentes que se pueden reconocer si se presta suficiente atención. La posición del problema tiene una contracción, una densidad, una sensación de estrechez que acompaña la percepción de que algo está mal, y que ese algo mal tiene poder sobre la propia experiencia. La posición del estado transmutado tiene una apertura, una ligereza, una sensación de espacio que acompaña la percepción de que las circunstancias son temporales, y que la conciencia que las observa no está atrapada dentro de ellas, sino que las observa desde un lugar que tiene acceso a posibilidades que la posición del problema no puede ver. Reconocer esas cualidades sensoriales en la propia experiencia en tiempo real es la habilidad práctica más importante que el rito de transmutación desarrolla, porque permite detectar cuándo se ha vuelto a la posición del problema sin saberlo, cuándo los patrones automáticos han reinstalado el estado condicionado sin que se haya notado conscientemente, y esa detección temprana es lo que permite hacer el ajuste antes de que el estado condicionado acumule suficiente consistencia para producir efectos significativos en las circunstancias externas. La detección temprana no requiere vigilancia ansiosa, requiere una calidad específica de atención hacia la propia experiencia interna, que no es ni defensiva ni complaciente, que ve lo que hay sin amplificarlo ni minimizarlo, con la neutralidad tranquila de quien recoge información útil sobre el funcionamiento de su propio sistema interno. Y esa calidad de atención se desarrolla exactamente como se desarrolla cualquier otra habilidad perceptiva, a través de la práctica repetida hasta que lo que antes requería esfuerzo deliberado se vuelve automático y natural. Abdullah había desarrollado esta atención hacia su propia experiencia interna hasta un punto donde la detección de cualquier desviación significativa de la posición transmutada era casi instantánea. No porque estuviera constantemente monitoreando su estado interno con ansiedad, sino porque la familiaridad profunda con el estado transmutado hacía que cualquier alejamiento de él fuera perceptible de inmediato, de la misma manera que un músico con oído muy desarrollado percibe de inmediato una nota desafinada en una pieza que conoce perfectamente. Esa familiaridad profunda con el estado transmutado como estado de referencia es lo que hace que el rito no sea un proceso tedioso de constante esfuerzo, sino una práctica que se vuelve cada vez más fluida y más eficiente. Porque la eficiencia del movimiento desde el estado del problema hacia el estado transmutado es directamente proporcional a la claridad con que se conoce el estado transmutado desde dentro, a la precisión con que se puede reconocer su textura interna, a la velocidad con que se puede encontrar esa textura y habitarla nuevamente cuando se ha alejado de ella. Neville desarrolló esa familiaridad progresivamente, y cada vez que la desarrollaba a un grado más, la velocidad del rito de transmutación aumentaba en proporción. Los ajustes que antes requerían largo tiempo de práctica deliberada comenzaban a ocurrir en momentos. Los estados que antes se reinstalaban durante horas comenzaban a resolverse en minutos. Y los momentos donde el estado transmutado era el estado habitual, sin necesidad de ningún esfuerzo deliberado, comenzaban a ser más frecuentes y más sostenidos. Este es el arco natural del desarrollo del rito de transmutación. No una curva de aprendizaje, donde cada paso requiere el mismo esfuerzo que el anterior. Una curva de aceleración, donde cada nivel de familiaridad con el estado transmutado
hace más fácil y más rápido el siguiente ajuste, donde la práctica se vuelve más eficiente con el tiempo, no a pesar de que se está haciendo más trabajo, sino precisamente porque la calidad del trabajo es mayor y produce un mayor retorno por cada momento de práctica genuina. El retorno mayor no es solo en velocidad de transmutación, es en la calidad de la vida entera. Porque cuando el estado transmutado es el estado habitual, la experiencia cotidiana cambia, de manera que va mucho más allá de la manifestación de deseos específicos. La relación con el trabajo cambia, la relación con las personas cambia, la relación con el propio cuerpo cambia, la relación con el tiempo cambia, la relación con lo inesperado y con lo difícil cambia. Todo cambia porque lo que cambia es la posición de la conciencia desde la que toda la experiencia es habitada. Y esa posición, cuando es genuinamente la del estado transmutado, no tiene las limitaciones que la posición del problema imponía. Esas limitaciones no desaparecen de una sola vez, desaparecen gradualmente a medida que el estado transmutado se convierte en el estado habitual. Como la oscuridad en una habitación no desaparece dramáticamente cuando se enciende una vela, sino que se retira gradualmente a medida que la luz se expande. Y así como una vela produce suficiente luz para navegar la habitación, aunque no la ilumine completamente un solo momento genuino de estado transmutado, produce suficiente claridad para ver las posibilidades que la posición del problema hacía invisibles. Ver esas posibilidades y actuar desde ellas es lo que Abdullah hacía con la naturalidad de quien no conoce otra manera de relacionarse con la realidad. Y es lo que Neville aprendió a hacer con una frecuencia y una naturalidad crecientes durante toda su vida como practicante y como maestro. No la perfección de Abdullah, pero una versión auténtica de la misma capacidad que producía resultados verificables y documentables en su propia experiencia real. La transmutación de la realidad llega a su expresión más completa cuando deja de ser un rito que se practica y se convierte en una manera de ser. No una técnica que se aplica en momentos específicos, sino la textura ordinaria de cómo se habita cada momento de la vida. Abdullah había llegado a ese punto, no como conquista heroica al final de un camino difícil, como la consecuencia natural de años de trabajo honesto con la propia conciencia que había producido una integración tan profunda que la posición transmutada era simplemente su posición habitual en el mundo. Esa integración no se logra de manera abstracta, se logra en los momentos concretos del día ordinario, donde se elige repetidamente habitar el estado transmutado en lugar del estado condicionado, donde se hace el pequeño movimiento de conciencia una vez más, aunque ya se haya hecho 100 veces ese mismo día, donde se confía en la ley, aunque las circunstancias externas todavía no muestren el cambio que el estado transmutado está produciendo. Esos momentos concretos son los ladrillos del proceso, y el proceso construido con esos ladrillos produce algo que ningún esfuerzo dramático en momentos especiales podría producir. Produce la transmutación permanente, la que no requiere ser renovada, porque es simplemente lo que se es. Neville documentó el camino hacia esa transmutación permanente con honestidad, que incluía los avances y los retrocesos, la claridad creciente y los momentos de recaída en patrones antiguos, los periodos donde el estado transmutado se mantenía durante horas, y los periodos donde la conciencia volvía al estado condicionado con una facilidad que revelaba cuánto trabajo quedaba todavía por hacer en ciertos puntos. Y en esa documentación honesta de un proceso imperfecto y real estaba el valor más grande de su enseñanza. No la promesa de una transformación instantánea y perfecta, el mapa real de cómo funciona el proceso cuando se lo sigue con honestidad suficiente. Ese mapa real es lo que te llevas de este video. No la ilusión de que la transmutación de la realidad es fácil o instantánea, o que ocurre sin trabajo genuino. La comprensión honesta de que es un proceso que requiere práctica real en momentos reales con circunstancias reales, que tiene sus avances y sus retrocesos, que se profundiza de manera acumulativa a través de muchos pequeños momentos de práctica genuina, más que a través de pocos momentos grandes de esfuerzo extraordinario, y que el resultado de ese proceso sostenido
Es algo que vale cada momento de trabajo. Es la libertad específica de quien ya no está atrapado dentro del estado del problema, de quien puede moverse desde la posición del problema hacia la posición del resultado deseado con suficiente facilidad y suficiente rapidez para que esa libertad cambie la experiencia de la vida de maneras que van mucho más allá de la manifestación de deseos específicos. Abdullah tenía esa libertad, completamente, sin reservas, sin áreas de excepción donde la posición del problema todavía lo atrapaba. Y esa libertad completa era lo que producía en su vida los resultados que Neville observaba con creciente comprensión de su causa. No magia, no suerte, no circunstancias especialmente favorables. La libertad específica de quien opera consistentemente desde la posición transmutada y para quien, por lo tanto, la ley del reflejo produce consistentemente experiencias que corresponden a esa posición. Esa misma libertad está disponible para ti, no completa de inmediato, no sin trabajo genuino, pero disponible. Como proceso que comienza donde estás ahora con la comprensión que tienes ahora y que se profundiza a medida que la práctica se vuelve más consistente y más honesta. Cada momento donde habitas genuinamente el estado transmutado, aunque sea brevemente, aunque sea de manera imperfecta, es un momento que contribuye a esa libertad creciente, que hace el siguiente momento de transmutación un poco más fácil, que construye la familiaridad con el estado correcto, que hace que los ajustes sean más rápidos y más naturales. Comienza hoy. No mañana cuando las circunstancias sean más favorables. No cuando sientas que estás más listo. Hoy, con la situación más difícil que tienes ahora mismo, no intentando cambiarla desde afuera, cambiando la posición de la conciencia desde la que la habitas, moviéndola aunque sea por un momento desde el estado del problema hacia el estado del resultado deseado, sintiendo aunque sea brevemente la diferencia entre operar desde esas dos posiciones, y dejando que esa diferencia sea la información más valiosa que puedes tener sobre cómo funciona el rito de transmutación en tu propia experiencia real. Si este canal te está dando algo genuino, apóyanos con un like, comparte este video con alguien que sabes está listo para esta comprensión, suscríbete y activa la campanita. Y si sientes el impulso de contribuir directamente a este trabajo, que se hace con dedicación real cada día, un super chat durante las transmisiones en vivo es siempre recibido con gratitud genuina. Abdullah lo vivió. Neville lo enseñó. Y ahora tú tienes lo que necesitas para comenzar tu propia versión del mismo proceso, con tus circunstancias, con tu conciencia, con tu vida real. Porque el rito de transmutación no requiere circunstancias especiales. Requiere la honestidad de ver la posición desde la que se opera, y la decisión de moverla cuando no es la posición que produce lo que se quiere. Esa honestidad y esa decisión están disponibles ahora mismo, en este momento preciso, y son todo lo que se necesita para comenzar.